Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de la semana pasada eh, que tiene que ver con el tema de democracia. Bien, bueno, les pido una disculpa para todos aquellos que ya me estén visualizando. He tenido problemas con el programa, ya lo he reportado a la coordinación, pero bueno, en esta ocasión espero que no haya ningún problema. Ya pues he corregido prácticamente las deficiencias de este mismo. Bueno, entonces hablábamos la clase pasada que prácticamente esta situación de generar como tal un sistema democrático en el país, pues en realidad no ha sido tan fácil, ¿no? Esto podríamos decir que ha generado, pues como tal, bastantes problemas en México. La clase pasada hablábamos acerca de que, pues, el periodo del porfiriato es prácticamente el parteaguas que da lugar a que, pues, la Revolución Mexicana empiece a generar también y pida democracia en la ciudadanía, que es principalmente lo que se solicita y lo que se pide. México, en realidad, en este proceso podremos decir que ha tenido y ha sufrido mucho por el tema democrático, porque lo que se ha generado en el país es un entorno polarizado. ¿Qué quiere decir polarizado? Que hay muchos entes que están prácticamente pidiendo, vulnerando y de alguna forma también solicitando el que se les incursione a la vida política del país. En la Revolución Mexicana esto precisamente es lo que sucede, ¿no? Es decir, empiezan a conglomerarse los diferentes sectores de la población, entre obreros, campesinos, etcétera, todos los grupos que para aquellos años de principios del siglo XX, pues empezaron obviamente a demandar democracia, porque pues en realidad, a pesar de que el término constitucional de la Constitución del 57, que fue vigente 10 años después, que es prácticamente la constitución con la que norma la presidencia de Benito Juárez y también el porfiriato, con las reformas también que le hace don Porfirio, pues dejaron la posibilidad incluso de la reelección, y esto fue muy criticado, ¿no? En realidad, incluso nuestro queridísimo Benito Juárez se reeligió en el proceso de presidente, así como también lo hizo Porfirio Díaz, aunque, como ya habíamos dicho en la clase anterior, él logró tener 34 años en el poder, aunque oficialmente solamente se le reconocen 30. Esto genera un problema bastante fuerte porque prácticamente impide que los demás actores políticos pues logren o puedan, al final de cuentas, pedir o luchar contra esos procesos democráticos. Y es por eso que pues ahora en esta pugna política, pues lo que se genera pues principalmente es que el Estado impide el proceso democrático en el país y por lo tanto la renovación del poder, que para aquellos años pues ya era una exigencia bastante fuerte. Bueno, vamos a ver este documental y ahorita regresamos, no tardamos mucho, pero vamos a hacer algunas pausas para poder comprender un poco más el fenómeno. ¿Por qué es tan peculiar el proceso democrático en México? Porque nace de una revolución, simplemente. La revolución legitima. La revolución le dio legitimidad a partir de la Constitución de 1917 a los sucesivos regímenes revolucionarios. ¿Cuál era la fórmula mágica de la revolución en el poder en México? Yo creo que era, miren, les vamos a dar educación, salud, infraestructura, paz social, pero a cambio de eso no les damos democracia. Acepten ustedes todos los bienes que les vamos a dar, menos el de la democracia. Y el sistema funcionó, pues había una continuidad de los regímenes revolucionarios y que ofrecían y daban esta promesa de estabilidad, de paz, de desarrollo, pero sin democracia. El apoyo al régimen siempre estuvo acompañado de la posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales y obtener beneficios materiales y simbólicos. Eso facilitó la cooptación de individuos y grupos organizados, conducir los cambios con mayor facilidad y encauzar la energía de las masas populares. Pues era un... Vamos a poner una pequeña pausa y me van a poder visualizar en esta posición. Es una realidad en la vida política mexicana. La mayoría de grupos se han ido afiliando en base a intereses políticos. La revolución no fue prácticamente escasa de esto, ¿no? Si analizamos un poco más el contexto, la realidad es que, de alguna forma,
los grupos políticos que para aquellos momentos existían, en los momentos democráticos necesitan voto popular y ese voto popular solamente lo obtienes teniendo simpatía con los grupos sociales. En ese entendido, lo que se generó es que prácticamente los diferentes actores políticos pues empezaron a generar esta situación de pues, empezar a captar las masas, ¿no? Y es donde viene prácticamente lo que hoy conocemos como acuerdos, como pactos. Y esto en realidad se ha reproducido a lo largo de la historia mexicana. Todos los agentes políticos en las democracias de los diferentes países, para poder captar la mayoría de acuerdos, celebran pactos o celebran acuerdos. ¿Qué es un acuerdo o qué es un pacto? Es prácticamente es una especie de convenio. En el convenio tú obviamente aceptas ciertas prerrogativas, pero también por otro lado estás obligado a otorgar otras. Esto por consecuencia lo que va a estar generando es que cuando tú llegues al poder ya estás condicionado a otorgar ciertos beneficios a ciertos sectores de la población que te apoyaron para poder llegar al poder. Esto en realidad genera y vulnera el sistema democrático porque cuando tú votas sobre un representante popular, estás votando sobre su ideología, sobre su forma, sobre su propio sistema. Pero ¿qué sucede con esta persona cuando llega a impulsar estos grupos políticos? Es una obviedad que simplemente no vamos a tener a alguien que tenga libertad de tomar decisiones, libertad de poder tener un entorno bastante amplio respecto de lo que está pasando en su momento y de lo que tiene que hacer o decidir ya en la cúspide del poder, porque ya no es oposición en ese momento, sino ya él toma decisiones para beneficio colectivo, que es en este caso pues es para toda la nación. Entonces, esto empezó a generarse, ¿no? Es decir, la población empezó a participar en los procesos democráticos del país, obviamente aglomerando masas, ¿no? Es decir, la clase obrera pues era enorme, la clase campesina era enorme, y bueno, así es como surge. Sin embargo, el poder a derrocar todavía en aquellos años, pues era en realidad el porfiriato, que todavía no cesaba de la política de concentración del poder, pues que ya tenía durante bastante tiempo. Un autoritarismo incluyente. El hecho de que todos podían entrar ahí mientras aceptaran las reglas centrales del juego. No había discriminación por ser de izquierda, por ser de derecha.